Vamos a entrar a hablar de un tema que se viene dando en estas horas, ¿no? Cada vez con más, digamos, cada vez más fuerte, porque en Brasil empieza a sonar con mucha insistencia el nombre de Carlo Ancelotti para hacerse cargo de la selección verde-amarela, ¿no? Incluso diferentes medios en estos días dan casi como un hecho la situación y algunos se atreven a poner una fecha, ¿no? De la salida de Ancelotti del Real Madrid para hacerse cargo de la selección brasileña. En los primeros días del mes de mayo se estará jugando el clásico del fútbol español y se habla de que por ahí sería el último partido de Ancelotti, ¿no? Dentro del Real Madrid. Yo al menos todavía esto lo dejo en tela de duda, ¿no? Porque siempre los técnicos se van a mantener o no en base a los resultados. Hoy, por ejemplo, el Madrid ganó. Entonces, creo que, a ver, obviamente el interés es claro. Incluso leía una noticia de un medio internacional que decía que emisarios brasileños están en Madrid. Vieron el Sí, partido, vieron el partido de hoy del Real Madrid y quieren convencerlo a Ancelotti de que antes del mes de junio él firme con Brasil. Obviamente, recordemos, como ya lo dijimos, en junio vuelven las eliminatorias. correcto. Sería un buen final para Ancelotti, el ex hombre del Milan, quedarse con el derby, ganar la Liga y ponerle la frutilla al postre de una campaña excepcional al frente del equipo merengue. Pero igual me cuesta creer, David, que el fútbol de Brasil deposite su suerte y su futuro deportivo a manos de un extranjero. No, no lo veo, no lo siento. Y la verdad creo que está bien, porque Brasil tiene orientados tácticos capaces para estar al frente de la selección de Brasil. Eh, Quizás retroceder y volver a reincorporarle un técnico que tuvieron y porque están obsesionados por ganar, porque parece que lo único que importa es ganar, y si no se gana se rompe cualquier proyecto deportivo, tampoco estaría mal. Brasil es respetuoso con su historia, respetuoso con sus entrenadores, y si bien Ancelotti es un técnico de fute, de mucha experiencia, eh, no lo veo al frente de la selección de Brasil. No lo veo, David. Pero no lo ves porque crees que lo que se habla no es cierto, no lo ves No, no, porque puede crees ser que no cierto calaría. que es cierto que hay emisarios de la Confederación Brasileña de Fútbol para hablar con él, para comentarle del proyecto, de la idea, pero no veo que un técnico extranjero pueda estar al frente de la selección de Brasil. A ver, No lo veo. obviamente a lo largo de la historia, Brasil siempre fue dirigida por técnicos brasileños, Claro. siempre. A lo largo de su historia nunca tuvo técnicos extranjeros. Sin embargo, de las cosas que te escuchaba justamente en este momento, yo me venía preguntando ya desde hace algún tiempo atrás, hoy, en este momento, ¿hay un técnico brasileño libre, capacitado para dirigir a la selección? Sí, sí. ¿Quién? Brasil ¿Quién? ha tenido entrenadores a los cuales en el último tiempo les ha ido bien, pero no pudieron ser campeones del mundo porque campeón del mundo es uno solo. Ahora ¿Pero yo quién? creo que y en su momento Tite me parece que era un técnico, hizo bien las cosas y que bueno, porque no salió campeón del mundo, se tuvo que ir. Renato Gaucho me parece que es un entrenador también que puede estar al frente de la selección de Brasil. Yo Eh, lo veía ese nombre, pero Renato mm, Gaucho acaba de tomar el, me parece que el Internacional de Porto Alegre. sí, bueno, pero si es que lo solicita y lo pide la selección, rápidamente esos contratos se rompen aquí, en este caso la prioridad de la selección de Brasil. Pero yo siento que
y que se entienda lo que digo. El buen orgullo que tiene el fútbol de Brasil, de su fútbol, de su historia, hacen de que un extranjero no pueda dirigir la selección de Brasil. Yo creo íntimamente que si Brasil lleva un técnico argentino es campeón del mundo. Yo creo que un técnico argentino con el trabajo que tienen, con la investigación que tienen y teniendo esos elementos futbolísticamente hablando, son imparables. Ahora, claro, Brasil no va a renunciar a su historia futbolística y nunca va a poner un técnico de su máximo rival al frente de su Yo selección. creo Como que, tampoco pasaría en Argentina. yo creo Pero que no depende de la nacionalidad, porque hablando específicamente de los técnicos brasileños, por ejemplo, claro, tenemos a un Renato Gaucho, que es uno de los técnicos más importantes y que ha conseguido grandes logros últimamente, pero no por ser brasileño, por ejemplo, vamos a decir que Dorival, el último técnico, era un gran técnico, ¿no? no, Entonces, no, no todos los técnicos brasileños son buenos, y de la misma manera creo yo que no vamos a hablar de que porque Scaloni es campeón del mundo, todos los técnicos argentinos son buenos, ¿no? no, claro que no, estoy O hablando sea, del técnico de elite. Yo creo que si Brasil lleva un técnico de elite de la Argentina y acrecienta muchas sus chances de ser campeón del mundo. Pero ahora, siento, y no es correcto, que Brasil siente que si sea un técnico extranjero, se falta el respeto futbolísticamente hablando. No es así, no debería ser así. no Pero debería, te lo digo porque el argentino piensa lo mismo. Aquí de ninguna manera vendría a entrenar a la selección argentina alguien que no es argentino. Y está mal, porque es un sí, sí, juego, sí. pero lo sienten así. Yo creo que a nivel de extranjeros en general es muy difícil ver a un técnico que no sea ni brasileño en Brasil ni argentino en Argentina. Es muy difícil. Yo diría Muy casi difícil, imposible, casi imposible. Sí, casi casi imposible. imposible. Ahora, Angelotti es un técnico que, bueno, no se le puede discutir toda su trayectoria, todo lo que ha logrado. Incluso, sin irnos lejos, lo logrado últimamente, a pesar de que en este año no le está yendo bien con el Real Madrid, pero con el mismo Real Madrid viene de lograr la Champions el año pasado. Sin Entonces, duda, es sin un duda. técnico, es un técnico con quilates y es un técnico que tiene mucho conocimiento. Lo que a mí me genera duda, ¿no? No es el hecho de que Angelotti sea extranjero, sino el hecho de que si la forma de dirigir de Angelotti, no hablo de lo táctico, sino la forma de manejar los grupos, la forma de cómo él Sí. tiene, ¿no? Otra Vaya a cagar. idiosincrasia, otra forma de ser, el futbolista brasileño es muy particular, el hincha brasileño es muy particular. Eh, no lo veo en Ancelotti en la selección de Brasil, sí en otra Claro, selección, si eso vaya a pero calar no en la selección de dentro del Brasil, jugador realmente. brasileño, porque, bueno, podemos decir que jugadores como Vinicius, Rodrigo y Hendrik ya lo conocen porque son del Real Madrid, pero hay otros jugadores brasileños que están dentro de la selección, jugadores jóvenes que también están saliendo y que no sé si sea Angelotti un técnico indicado para esa situación. No sé Sí, si sea comparto. un técnico indicado para esa situación. Ahora, ¿cuál es el tipo de técnico que necesita Brasil? Más allá de un nombre, ¿no? Más allá del nombre, ¿qué tipo de técnico necesita Brasil hoy? Yo creo, yo creo que un técnico que conozca primero lo que son los jugadores brasileños como tal, y segundo que tenga la personalidad para, si tiene que sacar a uno, sacarlo, si tiene que poner a otro, ponerlo, ¿no? Porque eso no se ha visto últimamente en Brasil. Alguna vez un técnico de rugby de Nueva Zelanda, cuando su equipo no fue campeón del mundo, juntó a su plantel y le dijo, muchachos, tenemos que volver a las bases. Tenemos que volver a ser humildes, a lavar nuestras ropas y a trabajar para volver a ser los mejores. Y creo que Brasil anda por ese circuito. Debe reconocer errores, eh, asumir de que no siempre se puede ganar, de que puede haber alguien que sea mejor que vos,
En este momento la selección argentina es más que Brasil, porque eternamente, históricamente, la selección de Brasil siempre fue mejor que la Argentina. Y comenzar de abajo, de las bases. Dejar y acrecentar lo que está bien, y analizar lo que se hizo mal, y volver a ser humildes, a no pensar que son los mejores, y a volver a trabajar para ser los mejores. Pero me parece que Brasil debe replantearse muchas cosas. Nos escribe Rodrigo de Paula, nos dice, ahora hubo un escándalo en la Confederación Brasileña de Fútbol, y nos señala escándalo por el tema de que el Partido Trabajador, está hablando de un partido político, es el que domina la Confederación Brasileña de Fútbol y puso a Ednaldo en la presidencia. Ednaldo es el actual presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y sí, se habla de este tema de que sería puesto por un partido político, el actual presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Siempre he dicho yo, y me mantengo en eso, gracias a Rodrigo de Paula por los mensajes, siempre he dicho que cuando la política se vincula con el deporte, le hace un daño terrible. Pierde el fútbol. Cuando la política se mete en el deporte, pierde el fútbol, pierde la pelota. Sí, nos dice la revista Plaui es la fuente. Ahí entonces, para citar también la fuente, nos dice saludos desde Paraguay, pero soy hincha del Vasco da Gama. Lo saludamos entonces a Rodrigo de Paula. Está muy bien, hincha del Vasco y hace donde quiere, correcto. Lo saludamos a Rodrigo de Paula y gracias por la información. A ver, cuando la cabeza de cualquier organismo no está bien, es muy difícil que las cosas caminen correcto por el camino adecuado. Entonces, si hay problemas en la Confederación Brasileña, no sé, o mejor dicho, ya sé por qué ha venido tanta mala elección de técnicos. En el fútbol, David, siempre hay efecto cascada. Si las cosas nos vienen bien de arriba, lamentablemente siempre detonan en el verde siempre. Y Brasil últimamente no viene realizando bien las cosas a nivel dirigencial en el plano futbolístico, también en el político, pero hablamos estrictamente del tema futbolístico, y está a la clara los resultados. Hace largo tiempo que Brasil ha perdido no solo el hecho de pelear los campeonatos y de ganarlos como siempre, sino de tener un equipo que esté a la altura de la selección de Brasil. Porque uno gana uno solo, pero hace largo tiempo que Brasil no tiene un representante futbolístico que esté a la altura de su historia, de su riquísima historia. ¿Acaso la mejor selección de la historia del planeta fútbol? Deberá replantearse Brasil muchas cosas internas. Sí, definitivamente. Brasil perdió esa filosofía que tenía, ¿no? Donde uno decía, dame un 9 brasileño y encontraba 2, 3, 4 ejemplos. David, en silencio, no se escucha nada. Si los brasileños se ponen las pilas, todos jugamos por el segundo puesto. Totalmente. Es la realidad. Ahora, gracias a que Brasil está desorganizado, el resto podemos luchar. Ahora sí, la Federación Brasileña se pone las pilas y hacen las cosas como corresponde, al resto jugamos por el segundo puesto. Entonces. Es más, yo te digo algo. La selección, o sea, me refiero a la plantilla de jugadores de la selección brasileña, es una plantilla de lujo, sin ninguna duda. Le faltarán por ahí 1 o 2 retoques que creo que le falta un 9, un 9-9, ¿no? Y por ahí le faltará algún volante. Y también sabes que siento que perdió el futbolista brasileño. El amor por la selección. Antes los futbolistas de Brasil, hablo de Careca, de Dunga, se tomaban 200 aviones para venir a jugar un amistoso con la selección de Brasil. Y muchos de estos chicos millonarios ya que juegan en el Real Madrid, en los equipos importantes de Europa. Y tengo un tirón,
y no puedo, y vemos, y eso se nota y eso la gente lo absorbe. ¿Eh? Sí. Y Brasil, no siento que tenga el apetito futbolístico, esta selección de Brasil, no siento que tenga el apetito futbolístico de otras, que teniendo los mejores, se toman 200 aviones para venir a jugar un partido amistoso con la selección de Brasil. Atente a ese punto. Justamente Rodrigo de Paula nos dice, claro, cuando Brasil siempre salió campeón, estaba en crisis. Claro, había veces en que estaba en crisis Brasil, ¿no? Y como Argentina tenía la corrupción de la AFA, para igual ganó la Copa. Igual Argentina ganó la Copa pese a todos los problemas en la AFA. Dice, Brasil es Brasil. Pero quiero agregar algo. El fútbol empeoró en el mundo entero, ya que es más físico y menos técnico. Y ahí está, creo, una de las claves también, Ángel, porque los jugadores brasileños se europeizaron, ¿no? Se europeizaron. Sí. Puede Entonces, ser. Olvidaron ya, sus orígenes, pero hay un dato muy particular, David. Cuando tenés la heladera llena, perdés el hambre futbolísticamente hablando. Cosa que no pasa con la selección argentina. Y es bueno remarcarlo con flujo, porque tiene jugadores de pero elite, ¿por qué? ¿Cuál es la pero diferencia? tienen hambre de seguir ganando, de seguir estando. Yo siento que el fútbol brasileño está livianito de ropa. Bueno, si me queda dentro de la agenda, voy y juego eliminatorias. Si no me complica mi fixture en la Champions o a nivel local, voy y juego. No, muchachos, siempre primero la selección, Pero siempre primero. entonces es un tema de mentalidad. También, sí, claro. Sí, claro. Entonces es un tema de mentalidad en Y donde, de conductores, porque el capitán de la selección argentina es el primero en estar. El sí, capitán de la selección argentina es el primero en tomarse 20 aviones para jugar. Me parece que también hay que marcarle a los jóvenes el camino de cómo hay que defender tan prestigiosa camiseta en la historia del fútbol mundial. el fútbol es un deporte colectivo, es un deporte de 11, y creo que muchos jugadores en general primero piensan en sí mismos antes que en el equipo, ¿no? Entonces a veces necesitan como ese jalón de orejas, ¿no? De un técnico que llegue y les diga, a ver, nosotros somos la selección de Brasil, somos esto, no somos tal jugador ni tal jugador, no, somos la selección. Debemos defender con orgullo y debemos respetar estas 5 estrellas. No es para Claro, cualquiera. No es para cualquiera. ¿verdad? Veamos qué es lo que ocurre porque Brasil no debería demorarse mucho más tiempo. Recordemos que ya estamos a 10 días de que llegue el mes de mayo y faltará un mes para las eliminatorias. Entonces, creo que la situación ya se le está escapando en tema de tiempo a Brasil. Rodrigo nos dice, yo creo que no hubo en estas fechas en Brasil referencias. Para mí Casemiro siempre debió ser llamado, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Ahora Coutinho está recuperando su nivel y está alcanzando el nivel que tuvo en el Bayern. Sí, volver al fútbol brasileño le recuperó a Coutinho. Y también nos dice, entonces falta referencia. Sí, tal Sin vez duda. Brasil, tal vez Brasil hoy tiene muchos jugadores que son individualmente figuras, pero le falta un liderazgo. Le, Estructura fa de equipo, correcto. le falta alguien que organice el equipo adentro de la cancha, no solamente en la banca, sino adentro de Y la además cancha. tampoco ha tenido fortuna, David, porque Neymar se venía recuperando, otra vez se vuelve a lesionar en Santos. Es un momento crítico de la selección de Brasil. No atraviesa su mejor etapa, definitivamente. Nos dice, si fuera presidente de Brasil, hablando de la Confederación Brasileña, traería a Abel Ferreira, que ya conoce el fútbol brasileño, o Jorge Jesús. Estos dos nombres, Ángel, como tú recordarás, ya los hablamos, que son posibles candidatos para dirigir a la selección. El tema de Abel Ferreira es más posible, pese a que está dirigiendo. El tema de Jorge Jesús yo lo veo más complicado,
porque la parte económica me parece que es mucho más difícil para que Jorge Jesús llegue. Ojo, puede darse. Tal vez Sí, la, claro. tal vez la Pero Confederación Brasileña llega, pone los billetes y Jorge Jesús es el técnico. Y ojo, cualquiera de estos dos, Abel Ferreira o Jorge Jesús, serían técnicos que para mí le caen, pero excelente a Brasil.